Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad estaremos hablando sobre qué influencia tienen las hormonas en la determinación del sexo y del cerebro. El modelo inicial para el desarrollo del cerebro y del cuerpo en general es femenino. Durante el desarrollo del feto existe un momento en el que no se sabe cuál va a ser su sexo final, ya que existen tanto las estructuras precursoras de los órganos sexuales masculinos como femeninos en el mismo feto. Son las hormonas las que deciden el sexo que el feto va a tener finalmente. Aunque la determinación del sexo de una persona es algo genético, dependiendo de la presencia del cromosoma Y masculino, por lo que se desarrollan en el sexo masculino los testículos, estos luego son capaces de producir la hormona llamada testosterona, que es la que va a estimular el desarrollo de los órganos reproductores masculinos, así como los llamados caracteres sexuales secundarios durante la pubertad. La diferenciación de las estructuras precursoras en testículos, en el caso del varón, se inicia por el gen de la determinación de los testículos, situado en el cromosoma Y. Luego son los propios testículos los que producen hormonas que va a inhibir la estructura precursora de los órganos femeninos. La hormona masculina, la testosterona, es capaz también de afectar algunas partes del cerebro, de forma que el órgano que se forma gracias a su influencia es un cerebro masculino. Se sabe que existen diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, así como también las hay en el proceso de maduración de ambos. Uno de los efectos principales de las hormonas gonadales sobre el cerebro tiene lugar en el hipotálamo, en el área preóptica del hipotálamo medial, aunque también se han encontrado efectos en otras regiones cerebrales como la amígdala, la corteza prefrontal o la médula espinal. De la misma manera, los estrógenos que se producen en grandes cantidades en el ovario femenino también tienen una influencia sobre el cerebro y su estructura. Si se extirpan los ovarios en ratas de laboratorio, se produce un crecimiento de dendritas y de células de la glía de la corteza de estas ratas. Además, se sabe que durante el periodo fetal, especialmente en la última semana y la primera tras el nacimiento, las hormonas gonadales tienen una gran influencia no solo sobre la estructura nerviosa, sino también sobre la posterior conducta sexual. Específicamente en estudios hechos en ratas, los machos que no han sido expuestos de forma normal a la testosterona se comportan luego como si fuesen hembras. Y en fetos de conejo de macho que son castrados se desarrollan luego como hembras. De la misma manera que cobayas hembras recién nacidas expuestas a testosterona se comportan como si fuesen machos. Estos resultados que se han hecho en laboratorio indican que en efecto el sexo por defecto en los mamíferos es el sexo femenino y que la anatomía cerebral y la conducta de los machos se va a desarrollar como consecuencia de la exposición a la testosterona. Curiosamente, el sexo por defecto en las aves es el sexo masculino y se ha podido encontrar un pájaro, específicamente el pisón cebra, que era genéticamente macho en la parte derecha del cuerpo con un plumaje espléndido y con testículo, pero que era también hembra en el lado izquierdo del cuerpo con un plumaje apagado y con presencia de ovario. Los experimentadores concluyeron que si el sexo del cerebro dependerá exclusivamente de las hormonas, que habría que esperar que ambos lados del cerebro tuviesen las mismas características. Ahora bien, el estudio del cerebro de estos pájaros mostró que los circuitos responsables del canto del pájaro eran mucho más grandes en el lado derecho. Las conclusiones de esto y de otros experimentos han sido que las hormonas no son los únicos factores que van a determinar el sexo cerebral final, sino que los factores genéticos son también importantes, lo que se muestra por qué el cerebro comienza a diferenciarse antes de que entren en juego las hormonas sexuales. Los autores de estos experimentos y de estas investigaciones científicas recomiendan en caso de transexualismo esperar con operaciones de cambio de sexo en niños hasta que hayan comenzado la conducta sexual a manifestarse de manera clara. A la diferenciación del hipotálamo debido a las hormonas se le ha llamado dimorfismo sexual. Y como hemos dicho, el área preóptica del hipotálamo es la región más afectada por las hormonas gonadales, región que va a jugar un papel fundamental en la conducta sexual. Si se castra en rata macho en el nacimiento, esta región resulta ser mucho más pequeña en ratas normales. Y por el contrario, también es cierto, es decir, que el tratamiento con testosterona hace que esta área aumente de tamaño. Las hormonas femeninas producidas
en el ovario también tienen efectos sobre la estructura de las células del hipocampo. El efecto de la testosterona sobre la amígdala va a estar en relación con la motivación para buscar la actividad sexual. Se ha especulado que esta área preóptica hipotalámica tenga que ver con la orientación sexual en el adulto. En el hombre, no solo el área preóptica tiene el doble de neuronas que en la mujer, sino que otras regiones hipotalámicas también son distintas a las regiones homólogas en la mujer. Y parece claro que en el caso de los homosexuales, alguna de estas regiones hipotalámicas es diferente tanto de la región homóloga en el hombre como en la mujer. Existen además numerosos experimentos, ¿verdad?, que muestran que las hormonas sexuales tienen una gran influencia en la estructura cerebral, aunque hasta ahora no se sepa con certeza lo que estas diferencias significan desde el punto de vista de la conducta o de las funciones intelectivas. Lo que parece claro es que la diferencia entre los sexos no solo se debe a factores ambientales, sino que las hormonas juegan también un gran papel en la determinación de funciones cerebrales. Recientemente se han recogido muchos datos sobre la forma en que los hombres y las mujeres realizan funciones cognitivas. Se puede decir en términos generales que las mujeres muestran una mayor fluidez verbal, mientras que los hombres suelen ser mejores en pruebas de razonamiento espacial. La búsqueda de diferencias se han dado, ¿verdad?, que en los cerebros de ambos sexos no ha dado hasta ahora los frutos esperados, aunque como dijimos anteriormente, las hormonas sexuales tienen una influencia en la estructura y es de esperar también en la función de la corteza cerebral. La explicación que se ha pretendido dar a esta diferencia cognitiva entre los sexos ha sido que los machos han mostrado siempre una tendencia mayor que las hembras a ocupar amplios espacios, lo que requeriría, ¿verdad?, una habilidad espacial y especial que explicaría la mayor capacidad en razonamientos espaciales. De la misma simple manera que se han especulado que la mayor fluidez verbal en las mujeres podría explicarse porque en la época en la que los hombres eran cazadores-recolectores, el hombre se ocupaba más de la casa, mientras que las mujeres permanecían en casa dentro del grupo, lo que exigía una mayor interacción social y por tanto una mayor fluidez verbal. Siempre se ha discutido la cuestión de si la homosexualidad es debida a factores medioambientales como la ausencia o debilidad del padre y la presencia de una madre autoritaria, o por el contrario, si su origen hay que buscarlo en los genes o en factores que durante el periodo fetal influyen sobre esa diferenciación sexual entre el cerebro. Los partidarios de los factores medioambientales siempre han tenido dificultad en probar sus acertos. En Estados Unidos, el doctor Simon Levy estudió los cerebros de hombres homosexuales que habían muerto por SIDA y los comparó con los de hombres y mujeres heterosexuales. Y el resultado fue que la parte del hipotálamo responsable de la sexualidad era 2 veces mayor en hombres heterosexuales que en mujeres heterosexuales y en varones homosexuales. En otros estudios, ¿verdad?, con resonancia magnética, se ha visto que en hombres y mujeres la heterosexualidad y los homosexuales sometidos a una tarea de rotación mental de determinada figura para comprobar su capacidad visoespacial, en la que los hombres han obtenido mejores resultados que las mujeres, y en tareas verbales en las que las mujeres han superado, ¿verdad?, a los hombres. Y se pudo constatar que las mujeres homo y heterosexuales no diferían entre sí, pero en los patrones de hombres homosexuales existían similitudes con lo de las mujeres heterosexuales y no con los hombres heterosexuales en las áreas de rotación mental. En resumen, estos resultados indican que la homosexualidad es principalmente un resultado genético, pero que probablemente no en todos los casos. Con otras palabras, la orientación sexual viene dada en gran parte por los genes, pero no puede excluirse la influencia del medio ambiente. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo mental y las neurociencias tratan de explicárnoslas. Nos vemos en una próxima oportunidad.